Hola, bienvenidos sean todos los pacientes que nos acompañan el día de hoy y que viven con enfermedad renal crónica y aún no se encuentran en alguna de las terapias de reemplazo renal. Encantada estoy de estar con ustedes compartiendo este interesante tema acerca de la alimentación adecuada que tienen que llevar antes de la terapia de reemplazo renal. Soy Laura Maroto, soy la nutricionista encargada del área de nefrología del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia y también trabajo en el Centro Médico Integral. Antes de iniciar con este importante tema, es necesario que recordemos cuáles son las funciones de los riñones. Y una de ellas es mantener el equilibrio de líquidos en nuestro cuerpo. ¿Y cómo lo hacen? Eliminando una serie de sustancias a través de la orina, como por ejemplo el agua, sodio, potasio, calcio, cloruro, los fosfatos y el magnesio. Además, los riñones se encargan de eliminar una serie de sustancias de desecho que se producen cada vez que nosotros consumimos alimentos. ¿Y cuáles son estas sustancias? La urea, los fosfatos, el ácido úrico y los sulfatos. Otra de las grandes funciones que muchas veces es olvidada de los riñones sería en la producción de hormonas y enzimas que nos ayudan a producir los eritrocitos y también a mantener un equilibrio entre la vitamina D, el calcio y los fosfatos, así como nos ayudan también en la regulación de nuestra presión arterial. Pero ¿qué es lo que pasa? Una vez que los riñones se empiezan a dañar y entonces todas estas funciones se van a ver alteradas. Y es así, conforme avanza la enfermedad renal crónica y el paciente va avanzando en cada uno de los estadios de esta enfermedad, es necesario que se empiecen a realizar una serie de cambios en la alimentación del paciente. ¿Y cuál es la idea de esta serie de cambios? De alguna forma, enlentecer el progreso de la enfermedad renal crónica y hacer que los pacientes lleguen a las terapias de reemplazo renal de la mejor forma posible y con un excelente estado nutricional. ¿Qué es lo importante? Que a pesar de todos estos cambios que hay que realizar en la alimentación, ustedes tienen que comprender que se puede vivir muy bien con la enfermedad renal crónica. De hecho, ese es el lema que se propuso para este año 2021 en el marco del Día Mundial del Riñón. Vivir bien con enfermedad renal crónica. Y para esto es importante que durante los primeros estadios de la enfermedad, estamos hablando estadio 1, 2, incluso una parte del estadio 3, es importante que el paciente logre alcanzar una serie de metas, como por ejemplo mejorar todo lo que tiene que ver con el peso, realizar actividad física y ejercicio, si son diabéticos, controlar esta enfermedad, así como la presión arterial y lo que llamamos perfil de lípidos o las grasas en la sangre. Es importante también que el paciente en estos primeros estadios mantenga una hidratación adecuada y en caso de que presenten ustedes algún tipo de proteinuria, es importante que ésta se controle, porque se sabe que esta proteinuria es un marcador del deterioro y de la progresión de esta enfermedad. Entonces, con respecto a mejorar el peso, ¿qué es lo que más nos interesa que ustedes comprendan? Que esta mejora en el peso se tiene que hacer de forma lenta y paulatina para que se pueda de esta forma mantener el músculo y mejorar las reservas, más bien entonces mejorar la cantidad del músculo que ustedes tienen y también que la grasa no se vaya a perder del todo y si está muy alta que se disminuya. Entonces, ¿qué es lo importante con eso? Que ustedes traten de evitar las dietas de moda, porque estas dietas generalmente no se van a adecuar a la enfermedad con la que ustedes viven. Y es por eso que es de suma importancia que ustedes traten de buscar la ayuda o de estar con cierto acompañamiento de una nutricionista que tenga experiencia en el manejo de la enfermedad con la que usted vive. Y para esto es importante que usted pueda aumentar la actividad física que realiza y el ejercicio, que son dos cosas diferentes, porque el ejercicio es algo programado.
y esto le va a permitir a usted mejorar su composición corporal, es decir, si la cantidad de músculo no era la adecuada, que éste aumente, así como preservar o mejorar la cantidad de grasa, y eso le va a permitir llegar en mejores condiciones a las terapias de reemplazo renal. También le va a permitir a usted mejorar la presión arterial y su condición cardiovascular, así como su calidad de vida. Y es muy importante que usted reciba la guía o el acompañamiento de la persona idónea, que sería un profesional en ciencias del movimiento humano con especialización en prescripción del ejercicio, que se va a encargar de tomar en cuenta no solamente las enfermedades que usted tiene, sino también sus limitaciones, para así poder prescribirle este ejercicio de la mejor forma y obtener los resultados adecuados. Y si usted es un paciente que además de la enfermedad renal crónica vive con diabetes, es de suma importancia que esté acompañado por la asesoría de una nutricionista. Y en el caso de que a usted lo valoren en la Caja Costarricense del Seguro Social, es importante que conozca que existen programas como el PINEC, que se encarga de, por medio de todo un proceso educativo, hacer que usted como paciente controle a la enfermedad y no que la enfermedad lo controle a usted. Y entonces es importante este tipo de programas o este acompañamiento, porque entonces el profesional en nutrición le va a ayudar a que usted conozca cuál es la cantidad adecuada de proteínas que tiene que consumir para enlentecer el progreso de la enfermedad renal crónica. Pero esto también tiene que ir acompañado de una adecuada cantidad o un adecuado aporte de carbohidratos y de grasas. Entonces, de las grasas vamos a hablar más adelante, y es importante que usted conozca que los carbohidratos que tiene que eliminar de su dieta serían los carbohidratos simples, como por ejemplo el azúcar de mesa, la miel de abeja, la tapa de dulce, el sirope, los confititos, las galletas. Este tipo de productos son los que tiene que eliminar de su alimentación. Otra de las enfermedades que hay que controlar es la hipertensión, que siempre acompaña a la enfermedad renal crónica. Entonces, lo más importante que usted tiene que conocer al respecto es que tiene que controlar la cantidad de sodio que tiene su dieta. Y para esto es de suma importancia que elimine todos los condimentos artificiales, como por ejemplo los cubitos, consomé, sopas de paquete, la salsa china, salsa inglesa, y que elimine también todos los productos procesados, como por ejemplo los enlatados, los embutidos, todas estas salsas que ya vienen preparadas. Tiene que tratar de evitarlas y de eliminarlas de su dieta, porque recordemos que los alimentos por sí solos le aportan a usted una cantidad importante de sodio. Entonces, ¿cuál es la idea? Que usted cocine con muchos olores naturales, como por ejemplo ajo, cebolla, apio, tomillo, orégano, albahaca, culantro, chile, cebolla, y que elimine todos estos productos procesados y condimentos artificiales. Y al día usted nada más puede utilizar un cuarto de cucharadita de sal durante todo el día para las preparaciones que usted vaya a consumir. Es muy importante que recordemos que ahorita estamos hablando de los primeros estadios de la enfermedad, y es probable que en este momento el potasio no nos empiece a dar problemas. Y por eso es que la idea es que más bien usted consuma una cantidad adecuada de frutas y de vegetales. Estos le van a aportar una importante cantidad de potasio, que en este momento nos va a ayudar a controlar la presión arterial, y también nos van a aportar una cantidad importante de fibra que se relaciona con una mejor microbiota intestinal. La microbiota intestinal adecuada serían las bacterias buenas que más bien nos ayudan en el control de esta enfermedad, porque se sabe que los pacientes con enfermedad renal crónica más bien tienen un aumento de las bacterias malas que más bien producen toxinas. Entonces la fibra nos va a ayudar a revertir esta condición y hacer que la microbiota intestinal mejore. De suma importancia por eso consumir las frutas y los vegetales. Además, es común que los pacientes presenten una condición que se llama acidosis, y se ha visto que este tipo de alimentos ayudan a controlar esta condición. Además, es muy
importante que si hay problemas de peso, tratemos de controlarlos para de esta forma controlar también las cifras de presión arterial. Por otra parte, es de suma importancia que usted realice un control en la alimentación que le permita mantener las grasas o los lípidos en su sangre en niveles adecuados. Recordemos que estos lípidos serían el colesterol total, el colesterol LDL, que también se conoce como colesterol malo, o el colesterol bueno, que se conoce como HDL, los triglicéridos y el VLDL. Entonces, es importante que usted elimine las grasas malas de su dieta, como por ejemplo paté, queso crema, natilla, todo lo que tiene que ver con crema dulce, repostería, embutidos, frituras, y prefiera más bien las grasas buenas, que en este caso, si todavía el potasio no nos está dando problemas en la sangre, podría ser el aguacate o también grasas buenas como los aceites vegetales o las semillas. Y por otra parte, si usted tiene problemas con la elevación de los triglicéridos, es importante que elimine los azúcares simples, que son los que ya vimos para los pacientes que viven con diabetes, como azúcar, miel de abeja, tapa de dulce, gelatinas, frescos, jugos procesados, gaseosas, y también que elimine las bebidas alcohólicas. Por otra parte, es importante que usted se hidrate adecuadamente. Recordemos que al principio estamos hablando de los primeros estadios de la enfermedad, donde es probable que aún no haya que hacer alguna restricción en la ingesta de los líquidos. Pero, muy importante, esta cantidad va a ir de acuerdo a la cantidad de orina que usted produce, y si aún no ha disminuido, es importante que tome más bien suficiente líquido, porque se sabe que la deshidratación puede hacer que su creatinina aumente. Muy importante, sí, la mayoría o por lo menos el 50% del líquido que se le va a indicar y que su nutricionista y su nefrólogo le van a indicar debe ser un 50% cubierta por agua pura, y tenemos que eliminar las gaseosas por su alta relación que se ha visto con la enfermedad renal crónica, los jugos y este tipo de productos altamente procesados, y como les digo, que la mayoría sea agua pura. Por otra parte, si usted presenta proteinuria o pérdidas de proteína por la orina, es de suma importancia que usted reciba la asesoría de una nutricionista que le indique cuál es la cantidad adecuada de proteínas que usted tiene que consumir para que no se aumente esta cantidad o esta pérdida de proteínas en la orina, porque recordemos que esto es un marcador del deterioro de la progresión de la enfermedad renal crónica. Entonces, esta nutricionista le va a indicar exactamente la cantidad de proteínas que usted necesita con una cantidad adecuada de carbohidratos y de grasas. Lo que sí es muy importante es que usted tiene que tener un control estricto del sodio en la dieta. Entonces, recordemos, eliminando productos o condimentos artificiales, productos procesados, usando muchos olores naturales o condimentos naturales, y solamente adicionando al día 1/4 de cucharadita de sal. Ahora bien, conforme se empieza a avanzar en los estadios de la enfermedad renal crónica y ya el paciente se encuentra en un estadio 3B, 4 o incluso 5, pero sin terapias de reemplazo renal, entonces se van a mantener las mismas metas de control de peso, actividad física, control de la diabetes, de la hipertensión, de los lípidos en la sangre, la correcta hidratación y la proteinuria, pero vamos a tener ciertas variaciones en algunos nutrientes. Y entonces, ¿cuáles son esos nutrientes que empiezan a cobrar mucha importancia y que ustedes tienen que controlar en su dieta? Serían las proteínas, el fósforo, ¿verdad? Que ahorita vamos a profundizar más sobre el fósforo, todo lo que tiene que ver con el potasio, y también el sodio, vamos a verlo un poco diferente, y también el control de líquidos, que va a cambiar un poco en estos estadios de la enfermedad renal crónica.
Con respecto al control de proteínas, es muy importante, de nuevo, tienen que estar acompañados por una nutricionista que tenga experiencia en el tema para que ella les indique la cantidad adecuada de proteínas y de alguna forma se enlentezca o se retrase la progresión de la enfermedad renal crónica. Porque si les dan más proteínas de las que necesitan, existe el riesgo de que se aumenten las toxinas y que la enfermedad renal crónica progrese más rápidamente. Pero también si se les da menos, entonces aumenta el riesgo de desnutrición. Entonces hay que darles la cantidad justa y ustedes tienen que estar monitoreados constantemente por su nutricionista, como les digo, para enlentecer la progresión de la enfermedad renal crónica. Ahora bien, una vez que se está controlando las proteínas, automáticamente se controla el fósforo. Y la idea de estos estadios es que se eliminen los alimentos que tienen fósforo inorgánico, que en un momento vamos a explicar. Y solamente se deben de eliminar o controlar otro tipo de alimentos solamente si se aumenta el valor en sangre de fósforo. Ahora bien, ¿cuáles son estos tipos de fósforo? Tenemos el fósforo orgánico y el fósforo que se llama también inorgánico. Entonces, el orgánico es el que encontramos en alimentos de origen vegetal, como por ejemplo las leguminosas, que son los frijoles, las lentejas, los garbanzos. También se encuentra, por ejemplo, en la avena, en el espagueti, en casi todos los alimentos. Y están los que son de origen animal, que se encuentran, por ejemplo, en las carnes, pollo, queso, huevo, pescado, cerdo, ¿verdad? Leche. Y está el fósforo inorgánico, que es el que se encuentra en los aditivos alimentarios y de alguna forma se le conoce como artificial. Y este es el que tenemos que eliminar, ojalá desde los primeros estadios de la enfermedad, pero con más razón desde el estadio 3. ¿Por qué? Porque además de que tienen una alta cantidad de sodio, tienen fosfatos inorgánicos que se absorben casi en un 100%. ¿Y dónde están estos fosfatos? En los embutidos, en las carnes procesadas, en todos los productos procesados y en las gaseosas. Entonces, este es el que hay que eliminar. Y por el momento, mientras no hayan alteraciones en el fósforo en sangre, esto los podemos consumir sin hacer ninguna división, porque al estar controlando proteínas vamos a controlar este fósforo automáticamente. Con respecto al control del potasio, si el paciente ya empieza a tener alteraciones en el potasio de la sangre, entonces es importante que elimine los alimentos que tienen mayor aporte de potasio, que son los que ustedes ven en la pantalla. Entonces, en el caso de los vegetales, los que más aportan potasio son la zanahoria, el tomate, el brócoli, ayote, zapallo, hongo, remolacha, o la papaya, melón, guayaba, guanábana, naranja, kiwi, nectarina, durazno, manzana de agua, melocotón, banano, mamón chino, granadilla, casta, tamarindo. Y la carambola es así, nunca la pueden consumir porque es lo que se conoce como un producto nefrotóxico, o sea, no lo pueden consumir. Las verduras harinosas, como por ejemplo la papa, yuca, tiquisque, ñame, ñampí, plátano y camote, si tienen el potasio en sangre elevado, tampoco lo pueden consumir. Y las leguminosas, como los frijoles, lentejas y garbanzos, siempre y cuando estén remojados previamente, los pueden consumir. Si no, no se pueden consumir. Y con respecto a este remojo de estos alimentos, lo ideal es que se dejen en remojo por 24 horas y que se cambie el agua de remojo cada 6 horas. Entonces, cada 6 horas se le va a poner agua nueva y se deja remojando por las siguientes 6 horas. Se sabe que si se cocinan en olla de presión hay una mayor pérdida de potasio y definitivamente es importante que descarten el agua de cocción. Y de esta forma se pierde hasta un 76% del potasio que aportan las leguminosas. Con respecto al control del sodio, repasando una vez más, es importante que eliminemos los procesados.
y todos los condimentos artificiales, que usemos muchos condimentos naturales. Incluso podemos aprender y experimentar marinando carnes con limón, con olores, con eneldo, con estragón, con aceites y con este tipo de productos, con la pimienta también. Y les recuerdo, al día solamente pueden utilizar 1/4 de cucharadita de sal durante todo el día. No usar sustitutos de sal porque más bien tienen un mayor aporte de potasio y entonces están contraindicados para ustedes. Y con respecto al control de líquidos, es muy importante y con más razón cuando ya nos vamos acercando a los últimos estadios de la enfermedad y donde es probable que la cantidad de orina empiece a disminuir, entonces el control de líquidos va a ir de acuerdo a esta orina o a esta cantidad de orina. Entonces, es muy importante que ustedes comprendan que estos líquidos incluyen absolutamente todos los líquidos. Por ejemplo, el de las bebidas, café, té, manzanilla, frescos, el de los alimentos que tienen gran cantidad de líquidos y el líquido o el agua que utilizan para tomar los medicamentos. Se tiene que medir con una exactitud muy controlada y hay ciertos consejos que ustedes pueden utilizar o aplicar para disminuir la sensación de sed, como por ejemplo lavarse los dientes con frecuencia, usar enjuagues mentolados o con sabor a hierbabuena, que esto les permite sentir una mayor sensación de frescura. Podrían utilizar confites sin azúcar o chicles con algún sabor como hierbabuena o menta que les ayude también con esta sensación de frescura. Evitar el exceso de alimentos salados o muy dulces porque nos van a producir mayor sed. Las bebidas que van a consumir que estén lo más frías posible, incluso al agua se le podrían agregar gotitas de limón y, como les digo, importantísimo medir con exactitud y tomar la cantidad que su nefrólogo o su nutricionista le recomiende. Entonces, eso sería todo. Espero les haya sido de mucho provecho esta información y estoy para servirles.